Hacer pan o cualquier masa en casa es una de las mejores experiencias que puedes hacer en tu cocina doméstica, porque todo el proceso es fascinante y los resultados siempre son espectaculares. Pero es verdad que puede ser un poco intimidatorio al principio, y por eso os traigo las 10 cosas que a mí me habría gustado que me dijesen el primer día que cogí el saco de harina y la botella de agua y dije, voy a hacer un pan desde cero. Bueno, vamos a comenzar por el principio y por el ingrediente más importante de todos para hacer una masa, que es la harina. La harina de trigo, más concretamente, es la responsable de crear gluten, y el gluten es el responsable de hacer esa estructura que después nos va a dar una hogaza aireada y esponjosa. Hay diferentes tipos de harina de trigo. Normalmente está dividido por categorías dependiendo de la cantidad de proteína de gluten que tengan, es decir, de la capacidad que van a tener de crear esa estructura. Empezaríamos por las harinas tipo 00, que son las recomendadas para masas de mucha hidratación o cosas como masas de pizza italiana que requieren que se cree muchísimo gluten. Luego pasaríamos a la harina de fuerza, que está disponible en cualquier supermercado y que se utiliza en muchos panes. Después pasaríamos a la harina de repostería, que tiene un poquito más de proteína que la harina normal, pero no demasiada. Y luego ya la harina normal, que es la que utilizamos normalmente para todo tipo de usos, pero además para algunas masas que simplemente no requieren tanta formación de gluten porque pues o tienen menos hidratación o no necesitamos esa estructura tan fuerte. También tenemos la harina de trigo integral, que da exactamente igual de qué tipo de trigo sea, siempre va a crear menos gluten que la harina de trigo no integral, porque la cáscara, que es lo que la diferencia de la otra, que se ha dejado la cáscara que cubre la semilla de trigo, va a romper constantemente la estructura de gluten que vayamos creando. Por lo tanto, se suele añadir a las masas mitad y mitad. Se suele hacer mitad harina no integral y mitad harina integral. La harina integral va a darle el sabor y la harina no integral va a darle la estructura. Ah, por cierto, importante, la harina por norma general no hace falta tamizarla, que esto siempre lo tengo en muchos vídeos. No has tamizado la harina, no has tamizado la harina. La harina solo se tamiza en casos muy concretos en los que no queremos generar gluten y por lo tanto no podemos mover mucho la masa para deshacernos de esos grumos, como por ejemplo es la masa de una tarta o la masa, de un bizcocho de tarta o la masa de unos pancakes o la masa de una tempura. Pero en este tipo de masas que después vamos a amasar constantemente y vamos a permitir que esa hidratación llegue a la harina, no hace falta tamizarla para nada. El segundo ingrediente más importante de una masa es el agua, que junto con la harina, como hemos dicho antes, es la responsable de crear el gluten. Normalmente la cantidad de agua en una masa se mide por hidratación. Este concepto de hidratación se escucha mucho en las recetas de panadería y es porque es mucho más fácil de esta forma recordar una receta. Si yo digo que una masa tiene un 50% de hidratación, que es una hidratación tirando a baja, querrá decir que si por ejemplo tenemos 400 gramos de harina, vamos a tener 200 mililitros de agua. En cambio, si una masa tiene un 75% de hidratación y tenemos 400 gramos de harina, tendrá 300 mililitros de agua. Normalmente una hidratación alta nos va a dar un mejor resultado, una masa más alveolada, más aireada, pero también es muchísimo más difícil de trabajar y necesita fermentaciones más largas para poder crear esa estructura de gluten en una masa que de por sí es un poco más frágil. Las masas con menor hidratación son menos alveoladas, menos aireadas, pero también son muchísimo más fáciles de trabajar y de manejar. Por lo tanto, son las ideales para empezar en el mundo de las masas, porque si empiezas con una masa con un 80% de hidratación, como puede ser un pan de cristal, es que vas a durar 3 minutos porque vas a decir, ¿esto qué es? No puedo, se me pega a todos lados, es horrible. Bueno, y vamos con el tercer componente indispensable de cualquier masa, que es la levadura. La levadura es la encargada, son unos microorganismos que comen azúcar y fécula y expulsan dióxido de carbono, lo que hace que la masa crezca y se haga esponjosa. Existen 3 levaduras principales para hacer masas y la primera de ellas y la más común en España es la levadura fresca, que se suele encontrar en la parte refrigerada del supermercado. El problema de esta levadura es que hace falta guardarla en la nevera y tiene una duración limitada, ya que está viva más o menos de un mes. Además, tiene un sabor y un olor muy pronunciados que a veces pueden verse reflejados en el producto final, que tampoco es muy pronunciado, pero está ahí. Y por último, hay que disolverla antes de incorporarla en los ingredientes secos. De todas formas, vale perfectamente, sirve perfectamente, no es que sea peor, yo simplemente prefiero otras. La opción menos típica en España es la levadura seca activa, que simplemente es esa levadura fresca pero que ha sido deshidratada y que dura muchísimo más en los armarios, está deshidratada y por lo tanto nos dura hasta casi un año. El problema de esta es que hay que activarla previamente antes de incorporarla dentro de la masa. Y llegamos por fin a la tercera, que es la que yo suelo utilizar en la mayoría de mis recetas y la que está disponible también en la mayoría de supermercados, que es la levadura instantánea de panadero. Esta no hace falta activarla, es parecida a la anterior, a la seca deshidratada, pero simplemente se incorpora con los ingredientes secos y ya no hace falta hacer nada más. Es la más cómoda y la que mejor resultados da en mi experiencia.
Luego tenemos otros dos tipos de levadura. Tenemos la levadura química, la levadura royal o el polvo para hornear, que no nos sirve para este tipo de preparaciones. Y también tenemos la masa madre. Lo que pasa es que la masa madre es un tema muchísimo más complicado y que requiere mucho conocimiento, así que lo vamos a dejar a un ladito, teniendo en cuenta que somos principiantes en este vídeo. Hablemos de la parte más importante de hacer cualquier masa y también la que más asusta a la mayoría de la gente, que es el amasado. Pero antes vamos a entender qué es lo que hace este amasado. Nosotros cuando juntamos harina y agua se crea gluten, no hace falta que hagamos nada. Pero nosotros con el amasado lo que hacemos es acelerar ese proceso y hacer que se genere más rápido. De esta forma la proteína de gluten se va enganchando una con la otra y va creando esa estructura y poco a poco haciendo una masa más elástica y más lisa. Aquí es donde la mayoría de las personas se desesperan, se vuelven locos, empiezan a amasar, pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, la masa sigue pegajosa, no ocurre nada, sigue siendo horrible, añaden 1 kilo más de harina, se sigue pegando a todos lados, tiran la masa a la basura y dicen yo no quiero saber nada de esto nunca más, se acabó mi relación con la panadería. Bueno, el amasado es algo que requiere mucha experiencia y la verdad es que cada vez que haces una masa la siguiente te sale muchísimo mejor, muchísimo más rápido. Pero sí que es cierto que yo te animo a que no te desesperes y que sigas amasando, sigas amasando, sigas amasando. Yo me he tirado a veces amasando 20 minutos y al final la masa se ha formado y ha sido lisa, ha sido elástica y ha servido perfectamente. Hay masas que tardan más directamente y esto es porque algunas masas, por ejemplo las que llevan grasa, como una masa de brioche, pues esa grasa se mete entre las proteínas de gluten y hace que se genere de forma más lenta. La clave es no desesperarse y sobre todo, por cierto, una cosa que siempre digo en la mayoría de mis vídeos es que hay que comprarse un rascador si quieres hacer masas en casa porque es que es una herramienta que te hace la vida muchísimo más fácil y es que es como un antes y un después, no tiene nada que ver. De todas formas, como he dicho, si juntamos agua y harina, por sí solo se va a crear gluten y esto es un proceso que se llama autólisis. Si tenemos una masa que es muy hidratada o que es muy difícil de amasar, una de las opciones que tenemos es simplemente dejarla. Mezclamos los ingredientes y la dejamos. Y por este proceso, que digo se llama autólisis, va a crearse la estructura de gluten de una forma mucho más lenta que con el amasado, pero va a crearse. Y al final vamos a tener una masa perfectamente amasada sin hacer nada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues es que realmente la masa se está amasando a sí misma, porque la levadura está comiendo azúcar y está comiendo fécula y está expulsando dióxido de carbono, y con esos estiramientos de la masa se va amasando poco a poco y se va creando el gluten. Y te preguntarás, ¿por qué no hacemos esto con todas las masas? Bueno, pues porque un proceso de autólisis puede durar desde 2 hasta 12 horas, dependiendo de la hidratación de la masa, así que normalmente lo suyo es amasarla y hacerlo todo mucho más rápido. Pero bueno, es una muy buena forma de empezar cualquier amasado que sea un poco complicado. Mezclas los ingredientes, los dejas media horita, no hace falta más, media horita que genere un poco de gluten y después los amasas tú, y de esa forma el amasado va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo y menos estresante. Una palabra que se utiliza mucho en el mundo de las masas es fermentación. El proceso de fermentación básicamente es darle tiempo a la levadura para hacer lo suyo y generar sabor extra, que es un sabor que siempre se busca mucho en las masas, y además pues que la estructura de gluten se termine de desarrollar mediante la autólisis. A la hora de fermentar tenemos dos opciones. Una fermentación rápida, en la que vamos a dejar la masa a temperatura ambiente y va a crecer en unas 2 horas, que es esta típica frase de la dejamos reposar 2 horas o hasta que doble su volumen. O también tenemos la fermentación lenta, que lo que nos va a dar es un sabor mucho más pronunciado y una masa con una estructura de gluten mucho más fuerte, lo que nos permitirá que después sea mucho más alveolada. Esta fermentación lenta se tiene que llevar a cabo en la nevera normalmente, pues unas 12 horas aproximadamente, para poder conseguir unos resultados adecuados. La temperatura ideal para la fermentación de una masa son 24 grados centígrados en un ambiente relativamente húmedo. Así que, dependiendo de dónde vivas y de la época del año, esa temperatura no va a ser la ideal. Si vives en las Islas Canarias, pues maravilloso, todo el año es el momento perfecto para hacer una masa. En el caso de que vivas como yo, en un piso de estudiantes sin calefacción, la temperatura media que suelen ser 15 grados centígrados aproximadamente, hay un truco maravilloso que es meter la masa dentro de un horno apagado, junto con un bol con agua hirviendo. Eso va a crear un ambiente muy húmedo, perfecto para que la masa no se seque y además a una temperatura aproximada, entre lo que nosotros necesitamos será un poquito más alto de 24 grados, pero no mucho más, y es perfecto para que las masas crezcan en invierno, que es una de las partes más complicadas a la hora de hacer un pan en casa en estas temporadas. Bueno, llegados a este punto ya hemos pasado la parte más estresante, pero llega el punto más crítico para el resultado final. Después de deshinchar la masa y darle la forma que queramos, viene el momento del segundo levado. En este segundo levado, hecha ya la fermentación, tenemos una estructura de gluten muy fuerte que lo que va a hacer es que va a crecer rápidamente y va a determinar cuán esponjosa y cuán aireada sea la masa. Si hacemos un levado muy corto, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un producto final muy duro y muy mazacote, porque la levadura no va a tener tiempo en el horno a expandirse lo suficiente como para hacer una masa esponjosa y tierna. Pero si hacemos un segundo levado muy largo, esa estructura de gluten va a colapsar y vamos a tener un resultado parecido, duro y no muy bueno.
Entonces ese punto intermedio es lo ideal, que suelen ser unos 30-45 minutos dependiendo de lo densa que sea la masa, a temperatura ambiente, como decíamos antes. Eso variará según la temperatura que haga en tu casa. Una muy buena forma de comprobar si el levado ya está realizado es mojándonos un dedo o bien con agua o bien con aceite, presionando ligeramente y buscamos que la masa retome su forma, pero no del todo. Si no la retoma y deja el huequito que hemos hecho con el dedo ahí, es que aún le falta. Y si la retoma del todo, es que nos hemos pasado. Pero bueno, aún así, aunque te hayas pasado, métela al horno porque, bueno, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal, pues ha salido mal. Ya está. Como en toda la cocina, la temperatura del horno es determinante y es muy importante que el horno esté precalentado, sobre todo en las masas y en los panes. Es muy importante porque buscamos que el pan crezca muchísimo al principio y después se termine de dorar. Entonces tiene que estar muy caliente. De hecho, a veces en algunas recetas, como hicimos en mi pan sin amasado, que os lo dejo por aquí arriba, lo metemos dentro de una cocotte precalentada para que esté lo más caliente posible a 500 grados centígrados y que ese pan crezca muchísimo al principio antes de que toda la levadura muera por el exceso de calor. Y al igual que el calor es importante al principio, también es al final y esos 2 minutos de más que van a hacer que la reacción de Maillard se produzca completamente en la superficie y quede bien dorado y bien sabroso. Es muy importante que las masas tengan color, por favor. Nada de focachas pálidas y bollitos de hamburguesa que están blancos, no. Que estén bien dorados. Es una parte muy importante del perfil de sabor de las masas. Y bueno, llegados a este punto, da igual cuál haya sido el resultado porque el siguiente va a ser muchísimo mejor. Igual es buenísimo, pero igual es un desastre. Pero de verdad, no pasa nada. Vuelve a intentarlo porque es que la siguiente vez es que va a ser todo muchísimo más fácil. Una cosa que yo siempre hago con todas las masas, porque como suelo hacer pues grandes cantidades, porque ya que te pones, pues haces unos cuantos. Por ejemplo, no hago 5 bollitos de hamburguesa, hago 12. Las masas se congelan siempre perfectamente, es una de las cosas que mejor congela, una vez ya horneadas, por supuesto. Y la mejor forma de hacerlo es dejar que se enfríe completamente a temperatura ambiente e inmediatamente meterlo al horno. A mí me gusta hacerlo incluso si me lo voy a comer al día siguiente porque considero que mantiene mejor sus propiedades congelado y descongelado al día siguiente que dejado a temperatura ambiente a lo largo de toda la noche. Y nada, como siempre, si os gusta este tipo de vídeos con mi cara, yo hablando y explicando cosas, darle a like y así pues yo me entero de que os gusta y bueno, espero que poco a poco pues yo vaya cogiendo un poquito más de soltura y vayan quedando un poquito mejor. Nada, como siempre, un besico. Hasta luego. Vaya siesta te has echado, ¿eh? Te has quedado a gustito, ¿eh? Aquí tumbado. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.